Hola amigos, tengan todos ustedes un excelente jueves, feliz mediodía, bienvenidos una vez más aquí a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira, TRT, bienvenido Fidel. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a estar conversando en un diálogo muy ameno con un muy buen amigo de este programa. Vamos a estar hablando del estado de excepción en el estado Táchira desde el punto de vista jurídico y constitucional. Para ello, invitamos, y está aquí con nosotros, el doctor Isaac Villamizar, quien es abogado, especialista, es consultor jurídico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y es también profesor de Derecho Constitucional, entre otros trabajos y experiencias a lo largo de su larga trayectoria, valga la redundancia. De manera que está con nosotros el doctor Villamizar, bienvenido, es verdaderamente un placer tenerlo aquí con nosotros, ¿cierto, Darcy? Por supuesto que sí, para nosotros es un gran privilegio sobre todo y que venga a compartir con todos ustedes, estimada audiencia, un tema tan interesante de tanta actualidad como es el estado de excepción que está operando, medida aplicada para varios municipios fronterizos aquí en nuestro estado Táchira. Es importante también destacar, Fidel, que el doctor Villamizar, Isaac Villamizar, es articulista de prensa desde hace 32 años, artículos interesantísimos que no es solamente dentro de la materia del derecho, ¿no? Sino, yo le decía a él que multidisciplinariamente en lo que se corresponde a las ciencias sociales. También es el productor y el conductor de su programa radial que tiene ya 30 años, como es Balanza Jurídica. Isaac, para nosotros es un gran honor tenerte aquí en el programa para hablar sobre todo del estado de excepción. Muy gentiles ustedes, Darcy y Fidel, por permitirme compartir con la audiencia de Un Mundo de Economía algunos aspectos jurídicos y económicos y sociales pues, sobre esta situación del estado de excepción en el Táchira. Muy amable. Por supuesto, y quién mejor que tú. Inicio las preguntas y con una pregunta que es básica, que es fundamental porque es de nuestro compromiso llevarle a la audiencia lo que es, ¿qué es un estado de excepción, generalmente hablando? Un estado de excepción es una regulación jurídica, como su nombre lo indica, excepcional, que está contemplada en la Constitución y que se da y ocurre cuando circunstancias de orden natural, económico, social, político, ecológico, afectan gravemente la seguridad de la nación, de sus instituciones y de su población. Y el Estado no puede afrontar esas circunstancias con sus competencias regulares, con sus medidas regulares, sino que tiene que implementar medidas extraordinarias, medidas excepcionales para enfrentar pues, esa situación. Y eso implica un régimen jurídico excepcional. El derecho común está previsto para un régimen, para una situación normal. El derecho excepcional está previsto para un estado de excepción. Entonces la Constitución plantea ese régimen jurídico excepcional y persigue un fin, que todo estado de excepción, o en todo estado de excepción se debe perseguir que se implementen respuestas adecuadas y justificadas para restablecer la normalidad, para volver a la normalidad en un tiempo específico, en una temporalidad. Correcto. Doctor Villamizar, el gobierno nacional estableció vía decreto un estado de excepción, como estábamos comentando, en 2 fases, que ya cubre 10 municipios de los 29 del estado Táchira. Tal como usted acaba de explicar, nos queda en el aire una inquietud. El estado de excepción restringe, suspende, inhabilita, en qué condición quedan los derechos consagrados en la Constitución, por un lado, y si basado en esto, el gobierno nacional también, al decretar el estado de excepción, cerró la frontera aquí en el estado Táchira, no en todo el país. Y con ello, lamentablemente, ha creado un gigantesco drama humano que se traduce en denuncias de violaciones de derechos humanos y derechos constitucionales, tanto a propios como a extraños en esta zona. Y eso es definitivamente muy inquietante, ¿cierto? ¿Traerá esto consecuencias jurídicas y económicas para el Estado, para el país, para la República? Sí, un estado de excepción en el actual régimen jurídico venezolano de la Constitución no puede suspender ningún derecho constitucional, absolutamente ninguno.
puede restringir, que es una cosa diferente. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos constitucionales permanecen inalterables en cuanto a que no se pueden eliminar de manera absoluta, pero se pueden establecer restricciones, se pueden establecer limitaciones, límites al ejercicio y al disfrute de esos derechos constitucionales, salvo 5 de tipos de derechos constitucionales que establece el artículo 337 de la Constitución, que es donde el artículo donde se inicia el régimen excepcional de los estados de excepción. No se puede suspender el derecho a la, no se puede restringir el derecho a la vida, no se puede restringir el debido proceso, no se puede restringir la prohibición de incomunicación y tortura, no se puede restringir el derecho a la información y no se puede restringir los derechos humanos intangibles como la libertad de pensamiento, de culto, de credo, de profesión de fe religiosa, de conciencia y su manifestación, como así tampoco, usted lo acaba de decir, profesor Fidel, no se pueden restringir y no se pueden afectar derechos humanos contemplados en los artículos 4.2 y 27.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tratados internacionales suscritos por Venezuela, aunque Venezuela ha pretendido sustraerse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que contemplan, entre otros, el derecho a la vida, la prohibición de afectar la nacionalidad, el resguardo de la familia, el resguardo de los niños, el derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de esclavitud o de servidumbre, el debido proceso, el amparo constitucional y los derechos que tienen poblaciones vulnerables como las embarazadas, he dicho los niños, los extranjeros, los refugiados, que son poblaciones vulnerables. Esos derechos deben ser resguardados conforme a lo que dispone la Constitución y estos tratados internacionales. Bueno, creo que está muy claro. Y además, en lo que corresponde permítame decirle, agregando a su inquietud, que efectivamente este cierre de la frontera va a traer una serie de consecuencias de orden económico, porque hay una serie de intercambios económicos entre dos países muy fructíferos. Nuestro principal socio comercial indudablemente es Colombia, y se va a ver afectadas tanto el sector público como el sector privado en la producción de bienes y servicios. De eso vamos a hablar enseguida en los próximos 2 segmentos. Exactamente, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. En este mediodía está con nosotros el doctor Isaac Villamizar hablando sobre el estado de excepción aquí en el estado Táchira. No se aparten, por favor.